De terrorismos a terrorismos. 21. El magnicidio de John F. Kennedy. 03. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por sobre los intentos de acuerdos conciliatorios con el bloque soviético, el problema principal para el mundo entero yacía al interior del imperio norteamericano, como lo prueba el propio magnicidio. El peligro mundial radica en el dominio de una élite del poder terror que desde los Estados Unidos se proyecta realizando guerras y atentados terroristas para obtener el dominio geopolítico. La advertencia que Eisenhower da al final de su periodo cristaliza en el golpe de Estado que quita a Kennedy e impide que su hermano Robert llegue a la presidencia, para poner en su lugar a títeres incondicionales al servicio de los grandes consorcios. El golpe de Estado que significó el magnicidio de Kennedy deja ver el imperativo de la escalada militar en Vietnam en la siguiente administración dirigida por Johnson. Aún y cuando en términos generales Johnson continuó con la política progresista de Kennedy, en mucho beneficiado con la realización de los proyectos diseñados cuando era vicepresidente, los que tuvieron mayor aceptación una vez que su prócer había sido sacrificado. Los historiadores cuentan que el fabuloso 89, el Congreso número 89, tiene el palmarés de logros en proyectos sociales, incluyendo los propuestos por el propio Johnson. Más, sin embargo, la guerra de Vietnam se convirtió en un fardo que dio al traste con los progres of 60s. Lyndon B. Johnson pretendió poder combinar una política económica liberal con el despilfarro militar para Vietnam, pero al final los gastos de guerra terminaron por afectar a la economía interna. Con la escalada militar, los gastos del Estado se incrementaron enormemente. En 1967 eran de 28.000 millones, en el 68 de 75.000, representando un elevadísimo 56% del presupuesto federal, lo que confirma de por sí la importancia que tuvo la guerra durante la administración Johnson. En 1967, Johnson procura incrementar un 10% los impuestos. El Congreso condiciona la aprobación a que se baje el gasto interno. Johnson no acepta y el Congreso no accede a incrementar los impuestos, pero sí comienzan a restringir los fondos para programas sociales. Se produce inflación, se incrementa el déficit en la balanza de pagos. El auge de la posguerra había terminado. Johnson, abrumado por los problemas internos y la guerra de Vietnam, no intenta reelegirse. Años más tarde muere recluido en su rancho tejano, requiriendo de asistencia psiquiátrica. Iniciándose así la macrocrisis que desde fines de los años 60, principios de los 70, perfilando el fenómeno inusitado de la estanflación, finaliza la etapa del desarrollo sostenido, permitiendo el arribo de la ultraderecha, la que con Richard Nixon comienza a implementar de manera franca medidas que favorecen al gran capital. Al principio de su mandato, Nixon se quiso hacer pasar por un moderado, pacifista y hasta keynesiano. Cierto es que entre 1970 y 1972 se incrementaron los gastos sociales en seguro, educación y sanidad, pero el crédito de estas acciones lo debió compartir con un Congreso dominado por los demócratas. Con medidas neo-keynesianas se crea un poder de compra inflacionario, pero ni así se incrementa la productividad a pesar de que la industria bélica estaba trabajando intensamente. Cero controles del gobierno al mercado era la ruta marcada por el ascendente dominio libre empresarial. Por lo tanto, en 1971 los precios siguieron aumentando y la nación experimentó su primer déficit comercial desde 1893. La máquina de hacer dólares contribuyó a un pasajero bienestar que propició la reelección de Nixon, y una vez reelegido se comportó como un extremista de derecha, inaugurando la presidencia imperial. Socavó la autoridad del Congreso al desmantelar la Oficina de Oportunidades Económicas que había administrado la guerra contra la pobreza. Retuvo fondos que el Congreso había destinado a propósitos sociales y desafió las peticiones de información del Capitolio acerca de la conducta de los servidores civiles. La política económica antisocial de Nixon se muestra con descaro en la siguiente actitud. Atacó a los beneficiarios del seguro de desempleo y de la ayuda social, acusándolos de holgazanes. La principal medida crematística
que signa la etapa de deterioro económico y favorece a la empresa privada y al capital especulativo, la realiza Nixon asesorado por George Shultz, principal personero de los capitostes, que actuaba como padrino proveniente de la escuela en que se implementa la política monetaria del imperialismo capitalista, Chicago, de donde provienen los prominentes Chicago Boys, que aún continúan depredando y extorsionando las riquezas de México. Esta medida radicó en abandonar el sistema de reservas de oro acordado en Bretton Woods, lo que se puede considerar el inicio de la antirregulación y del monetarismo especulativo que remata en los paraísos fiscales y en la usura agiotista que hoy predomina en la banca y en la bolsa. En mancuerna con el subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios, Paul Volcker, Shultz controló y luego reemplazó al secretario del Tesoro John Connally. A Nixon lo introdujeron en 1969 a aprobar el Memorando de Seguridad Nacional 7, con el cual nació un grupo formalmente llamado Grupo Volcker dentro de su gobierno, con el propósito de preparar los planes para cambiar la política monetaria. En mayo de 1971, este grupo emitió un documento llamado Contingencia, el cual proponía ya la suspensión de la convertibilidad del oro, sacando provecho de las crisis monetarias. El grupo Volcker asesora a Nixon, induciéndolo a que tomara la decisión de separar al dólar del sistema de reservas de oro. En el marco de una tensa reunión de ministros de finanzas del G10 en París, Shultz se encarga de eliminar cualquier apoyo a los tipos de cambio fijo. Shultz cacareó que los mercados, más que los gobiernos, estaban explícitamente a cargo. No hacía falta decir más para marcar el cambio de etapa. En el ámbito internacional, además de las atrocidades cometidas en Indochina, cuando hipócritamente decían buscar la paz y se seguían gastando miles de millones de dólares en bombardear, la perfidia imperialista fue dirigida en contra del régimen chileno de Salvador Allende, otra víctima procurada desde 1970, cuando Nixon le encarga, histérico, a Richard Helms la misión imposible de evitar que el candidato marxista tomara posesión. Tal vez solo haya una posibilidad entre 10, pero se ha de salvar Chile. Tienes 10 millones de dólares disponibles y más si es necesario. Haz chillar a la economía. Se sabe que las empresas como IT desembolsaron millones de dólares para patrocinar el acoso y los sabotajes a la economía chilena. El propio Nixon estaba comprometido con personeros como Donald Kendall, magnate de PepsiCo, así como en atención a cubrir los intereses de las empresas cupríferas Kennecott y Anaconda Company, que explotaban a placer el cobre chileno hasta la llegada de Allende. Contando con la valiosa colaboración del bellaco de Henry Kissinger, programan el sabotaje y el estrangulamiento financiero del gobierno de Unidad Popular, provocando el malestar socioeconómico que culmina en el golpe de Estado dado por el traidor Pinochet. ¿Inauguró Nixon una etapa de distensión? Si observamos con suspicacia, encontraremos que la llamada doctrina Nixon, que realiza movimientos de acercamiento con la URSS y China, en mucho propiciados por intereses mercantiles y para dividirlos, y su forzada paz con Vietnam, después de dejarla reducida a la edad de piedra, no son logros que se puedan atribuir a su política. Fue Kennedy quien procuró iniciar acuerdos con fines de distensión diplomática que con él sí parecían sinceros, más allá del doble sentido normal en el discurso de los políticos y de que de facto así se manejó Kennedy en el principio de su mandato, pues una es la imagen pública que tiene que dar el presidente de los Estados Unidos simulando ser el presidente de una democracia internacional, dejando el juego sucio imperialista oculto para las operaciones clandestinas. El caso es que Kennedy, a diferencia de Johnson y Nixon, no fue sometido por el complejo militar y su intento de distensión iba en serio. Y a todo esto, ¿quién fue el padrino que inició en la política al bribón de Nixon? Ni más ni menos que Preston Bush, el patriarca de la distinguida familia de extrema derecha que el mundo ha tenido que padecer en las dos últimas décadas. En 1946, Nixon era financiado por Preston para llegar al Congreso. Qué chico se hace el mundo globalizado por la oligarquía capitalista. De algo está podrido en el reino. Pasamos a están pudriendo a todo el mundo. Sí,
Estos, los herederos de los asesinos de Kennedy. Gerald Ford, un sujeto que llegó a la presidencia pasando por la vicepresidencia sin haber sido elegido para ninguno de los dos cargos, además de perdonar a Nixon, fue un fiel lacayo de los capitostes, permitiendo que prosiguiera su creciente encontrando luz verde en la Casa Blanca. Pidió a las dependencias reguladoras dar el máximo de libertad a la empresa privada y dijo a los industriales que deseaba que Washington estuviera fuera de sus negocios, fuera de sus vidas, fuera de sus bolsillos. Se entiende, a la muerte de Kennedy, y una vez que se desvanece su breve legado, llegaron los saqueadores a imponer el capitalismo desenfrenado. Por eso, con la muerte de Kennedy, se puede decir que termina la etapa de auge del capitalismo medianamente controlado por el Estado. El feeling de Kennedy, expresado en su discurso en la American University of Washington, proyectó una actitud humanista que se perdió para dar paso al despiadado dominio de los intereses lucrativos. No se entendió y no se ha entendido la fragilidad de un mundo en el que todos necesitamos preservar a la natura porque todos somos mortales y respiramos el mismo aire. Tal y como el propio Kennedy lo advirtió en su último discurso. Este es un mundo peligroso e incierto. No hay que esperar que nuestras vidas sean felices. No hay que esperar que nuestras vidas sean fáciles. No en esta década, no en este siglo. No en este largo siglo XX que aún dista en terminar, pero que signado por el imperialismo somete al mundo a un dominio desquiciado. Por un leve tiempo pareciera, solo figurado, que Camelot inspiró a Washington, pero la cruda realidad hizo ver que el arquetipo anhelado nunca volverá a ser, si es que en algún tiempo pasado fue de carne y hueso sobre la tierra. Colofón. El magnicidio de Kennedy pasa a ser un caso conspicuo para revelar los procedimientos criminales de las operaciones clandestinas efectuadas por los aparatos imperiales del Estado norteamericano. En su condición de ser un presidente de la nación imperialista por excelencia del siglo XX, Kennedy efectuó actividades acordes con los imperativos intervencionistas norteamericanos. Hemos considerado la noción neocolonial que tenía del ejercicio hegemónico que le correspondía ejecutar a los Estados Unidos. Pero esta forma de intervencionismo resultó insuficiente para las ambiciones del complejo militar, el grupo de poder preponderante que dictaba la directriz imperialista, los propiamente señores de la guerra, la élite militar policíaca indispensable en las actividades imperialistas de un Estado que interviene en todo el mundo. Los tres sectores de poder que constituyen la cúpula de la pirámide norteamericana están involucrados en el magnicidio de Kennedy. En este caso, por igual que en el hundimiento del Maine, de Lusitania, de Pearl Harbor y de otros tantos autoatentados, para su realización es necesaria la confabulación del triángulo supremo del poder terror. Post-scriptum. La Liga con el 11-9. En un artículo reciente publicado por Peter Dale, se procura establecer una relación entre los magnicidios de Kennedy y el 11-9. A decir, de este autor destacan los siguientes puntos. A. En ambos casos, con mucha prontitud se conoce a los autores criminales. En el caso de Oswald se alegó que un tal Howard Brenner lo ve a la distancia disparar desde el depósito de libros y da la decisión que ayuda a su rápida captura. En el caso del 2001, a las 9:59 am, el FBI ya tenía una lista de los presuntos secuestradores. B. En ambos casos hubo comunicación oficial directa que escapa a los canales normales que dejan registro, empleándose en su lugar canales secretos por donde se dieron órdenes cruciales. C. La conexión de la mafia cubana con tipos como Posada Carriles, al igual que Orlando Bush, protegidos por los Bushes, grupo de terroristas anticastristas involucrados en el negocio de la droga para financiar las operaciones criminales que suelen emprender la CIA. Y de manera similar, se dice que Al-Qaeda obtiene recursos del narcotráfico para patrocinar su guerra santa en concordancia con la inteligencia norteamericana. D. Lee Harvey Oswald fue un agente doble que espiaba a los cubanos anticastristas. De manera similar, un agente doble de la CIA, Ali Mohamed, tuvo que ver con grupos de terror islámicos que atacaron el World Trade Center en 1993 y otros actos criminales efectuados en los Estados Unidos. Así como es increíble que Oswald haya actuado solo, también es imposible
que 19 terroristas locos hayan atacado a las Torres Gemelas y al Pentágono, sin haber contado con la complicidad de la inteligencia del sistema, algunos de los cuales en calidad de fantasmas aparecieron con posterioridad reclamando su derecho a estar con vida, no tratándose de mensajes de ultratumba, sino de reclamos de vivos. De manera similar, aunque en un sentido contrario, ocurre con el fantasma de Osama Bin Laden, manejado a discreción por los servicios de inteligencia yanquis. Entiéndase, si algunos de los supuestos secuestradores están vivos después del 11S, de una otra manera, el manejo de Osama Bin Laden, muerto hacia el 2002, lo hace parecer como una amenaza viviente hasta el 2008, deshaciéndose oficialmente de él en el 2012, con su segunda muerte. El informe Warren, al igual que el informe oficial del 11S, del 11-9, fueron realizados para encubrir el expediente. ¿Y qué decir de los procedimientos de engaño para hacer creer que acontecen atentados increíbles, balas mágicas y un Boeing contra el Pentágono? La gran farsa, la gran mentira funciona para sustentar al imperialismo oligárquico norteamericano.